Hola, buenos días a todos. Pablo, ¿estás por ahí? Pablo. Sí, ¿me escuchas? Ya está por aquí. Muy bien. Nada, buenos días a todos. Soy Juan Carlos Cabero, el director de Alien Travel. Bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado. Muchísimas gracias por acompañarnos porque sabemos que estáis tremendamente liados, así que os agradecemos el esfuerzo. Yo creo que va a merecer la pena porque este webinar gira en torno al destino Estonia, que es un país de pequeña extensión, pero de gran atractivo y enorme corazón. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y deciros bueno, que este país, que Estonia, os vais a maravillar por sus largas noches de verano, su quinta estación, su encanto centenario, su tamaño contenido fácilmente abordable, su gran accesibilidad y sobre todo por ser un destino único que fusiona lo nórdico, lo báltico, lo escandinavo y lo soviético. Es un lugar desconocido, como digo, para muchos, pero que os aseguro que vuestra labor de prescriptores, de prescriptores de viajes y destinos, va a hacer que eso cambie y que Estonia sea un destino en boca de todos. Para hablar de este destino contamos hoy con Pablo Rodríguez, que es el Head Office and Travel Trade Director de Blue Room, y a quien, a pesar de su enorme juventud, seguro que muchos conocéis por su gran trayectoria en el sector. Su intervención va a ser de una media hora y, bueno, en términos de la cual habrá la habitual ronda de preguntas y respuestas. Recordad que podéis ir escribiendo las preguntas que os surjan a medida que os vayan apareciendo para no olvidaros de ellas, usando la herramienta de webinar. En cuanto os surja la pregunta, escribidla, no esperéis al final y Pablo, al término de su intervención, la responderá. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y os dejo ya con Pablo. Chao, luego lo vemos. Gracias, Juan Carlos. Lo primero, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí y, bueno, pues querer aprender un poco más del destino Estonia. Es un destino realmente bonito, lo vais a ver a lo largo de la presentación. Es un país muy chiquitito realmente tiene bastante que ofrecer. El nombre oficial es la República de Estonia. Tiene muy poquita población, para que os hagáis una idea, tiene bastantes habitantes en total que una ciudad como Madrid, por ejemplo, con 45.200 kilómetros cuadrados. La moneda es el euro, ya que está integrado dentro de la Unión Europea, con lo cual esto también pues facilita no solo ya las compras y no tener que cambiar dinero, sino que también está dentro o las comunicaciones, porque el roaming está permitido en Estonia, con lo cual no supone ningún gasto adicional el hecho de tener que cambiar el teléfono, comprar una tarjeta o cualquier cosa, ¿no? El idioma es el estonio, es muy similar al ruso, los idiomas bálticos, y sobre todo, todo el mundo, la gran mayoría, te habla en inglés. Por supuesto que hay guías y corresponsales que hablan el castellano perfectamente, y es un país, como ya os he dicho, que pertenece a la eurozona, está dentro del Tratado Schengen, con lo cual pues no se necesita ningún tipo de documento especial. Simplemente con el DNI entras en Estonia como si fueras a cualquier país de la Unión Europea. Es un país de contraste, porque al mismo tiempo que conserva muy bien las tradiciones, está absolutamente avanzado en la sociedad digital. De hecho, bueno, en cualquier lado podéis tener wifi de forma gratuita. Como os he dicho anteriormente, también el roaming y el 4G funciona perfectamente, lo que no supone ningún tipo de coste adicional. Es decir, siempre vais a estar absolutamente conectados, estéis donde estéis. Es un estado donde todas las gestiones públicas se hacen en línea, prácticamente el 99% de todas las gestiones, hasta incluso las elecciones se hacen de forma electrónica. En cuanto a salud, impuestos y todo, pues absolutamente todo digitalizado. Para situarnos un poco, Estonia está en el norte de Europa, justo por debajo de Finlandia. De hecho, bueno, pues en avión desde Helsinki, la capital de Finlandia, tan solo es un vuelo de 20 minutos. También está muy bien conectado con ferry, es decir, se puede volar a Helsinki y hacer el traslado a Estonia
en barco. Dura aproximadamente unas 3-4 horas, también dependiendo un poco del estado del mar, lógicamente. Y bueno, pues vamos a dar un paseo a lo largo de este pequeño pero encantador país y sobre todo pues os voy a dar los puntos de interés de este país. Está muy centrado en la naturaleza, eh, tiene muchas zonas que se consideran parques naturales, sobre todo es un país que tiene bastantes lagos y donde, bueno, pues es un país que la naturaleza, digamos, es uno de los factores importantes para visitarlos, pero para visitarlo en cualquier estación del año, es decir, tiene su encanto en primavera, tiene su encanto en verano y sobre todo tiene un encanto muy especial ahora en invierno, que bueno, pues todo el país está absolutamente cubierto de nieve y es francamente bonito. Ahora mismo, concretamente en esta época, en la Navidad, pues es la típica Navidad de nevada que podéis imaginaros. Ofrece un montón de paseos diferentes por la naturaleza y tiene una particularidad que, bueno, pues a partir de las 4 estaciones que hay en todo el mundo, Estonia cuenta con una quinta estación y es que, bueno, pues de alguna forma, una vez que han acabado las lluvias, las nieves del invierno, en una época indeterminada que viene a ser entre finales de abril, mayo aproximadamente, todas esas aguas subterráneas que se han ido filtrando, digamos que suben hacia arriba. Entonces, bueno, pues gran parte del país se queda como inundado. Entonces, bueno, pues es una sensación rarísima porque zonas que habitualmente la gente pues camina, anda, normalmente en la quinta estación, que suele durar muy poquito, dura aproximadamente una semana o algo así, pues la gente se mueve en barco, en kayak o en piragua. Entonces, bueno, pues también es una buena oportunidad para conocer este país o para ver algo totalmente diferente. Lo único que tiene, que bueno, pues es imprevisible, como es algo que depende de la naturaleza, no es algo que tenga un calendario fijo, con lo cual, bueno, pues si vamos a Estonia entre abril y mayo, pues tal vez tengamos la oportunidad de poder observar la quinta estación. Como os he comentado anteriormente, es un país que a pesar de lo pequeñito que es, conserva muy bien la naturaleza y sobre todo pues tiene una muy buena red de parques nacionales. La principal es Soma, que bueno, pues aparte ya de ver la naturaleza en sí, pues nos ofrece la oportunidad de poder contemplar o hacer actividades de piragüismo, kayak y sobre todo pues muy centrado en la quinta estación. La Gema también es otro parque nacional que está nada al lado de la capital de Tallinn. Y luego, bueno, pues tenemos diferentes parques donde, bueno, pues podemos ver diferentes temáticas como Vilisandi, donde están los campos de orquídeas silvestres, Matsalu, que, bueno, pues es ideal para la observación de aves, o Karula en el sur, con ríos y bosques súper profundos. Luego también tenemos la posibilidad de observar animales, como es el caso de los osos en el parque de Alto y bueno, pues también tiene la sensación de isla porque en la costa, bueno, en la costa norte, lógicamente, tenemos diferentes islas que son fácilmente visitables a través de ferries que están bastante bien conectados. Tenemos la isla de Sarema, donde, bueno, pues tenemos estas particularidades como pues, observar cráteres de meteoritos, ver los molinos de vientos que se utilizan también. Antiguamente se utilizaban para la molienda, hoy en día hay generadores eléctricos. También cuenta con un castillo y una ciudad de tipo medieval como Kusarase. Y también tenemos hoteles donde, bueno, pues podemos recibir tratamientos termales o alojarnos en una granja y compartir con los pobladores habituales. Es una isla muy tranquilita y sobre todo pues muy centrada en la vida como era pues hace un montón de tiempo. Como veis, también está muy bien conectada con Tallinn. Incluso, bueno, pues se puede volar y los vuelos pues duran muy poquito, prácticamente el despegue y el aterrizaje. Tenemos la isla de Muhu, donde, bueno, pues este sí que está conectado con un puente con Sarema. Y aquí lo típico son los típicos pueblos de pescadores
donde, bueno, pues sobre todo la población viste a veces de forma tradicional y es posible ver representaciones artísticas. También tiene unos restaurantes estupendos, están ubicados en unos sitios particularmente interesantes. La isla de Kinum está reconocida por la UNESCO y sobre todo es una isla que tiene la particularidad de que es un matriarcado, con lo cual, bueno, pues las mujeres son las que cortan allí y son las que mandan. Y también muy centrado en lo que es la cultura y las tradiciones ancestrales. Está un poquito más aislada, pero también es muy fácilmente accesible a través de ferries. Luego tenemos la isla de Izuma, que, bueno, pues aquí tiene la particularidad de las casas de luz, que las vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, pues digamos que es una isla así bastante rural, donde, bueno, pues sobre todo está muy centrada en la arquitectura. Tiene unos restaurantes encantadores, sobre todo en la temporada primavera-verano. Y bueno, pues aquí nos permite conocer a los habitantes de la isla e incluso los habitantes de Tallin, donde van a pasar pues temporadas y bueno, pues es muy, muy auténtica. Luego hay un montón de islas donde, bueno, pues cada una de ellas ofrece sus particularidades diferentes. Tenemos, pues cada isla tiene, digamos, una particularidad o actividades que se pueden hacer en estas diferentes. Tenemos Runu, donde, bueno, pues tenemos las arenas cantantes porque dicen que cuando pisas va haciendo un ruidito especial y tiene cierto soniquete. Se puede hacer navegación, lógicamente, entre todas las islas. Se puede hacer excursiones para pescar. Y bueno, pues tenemos también una serie de islas que están relativamente cerca de Tallin, como es la isla de Aegna, que de hecho es un distrito de la propia ciudad. Y bueno, pues con el billete de transporte público se puede llegar a esta isla. Tenemos Plangil, donde, bueno, pues sobre todo muy centrado en la observación de animales marinos como son las focas. Naisar tiene historia militar porque, bueno, pues allí había un destacamento de la antigua Rusia donde, bueno, pues estaban acuartelados los militares. O, bueno, la isla de Paqui, donde se puede hacer una visita con kayak. Luego tenemos Pärnu, es una ciudad costera. Digamos que es el centro balneario de todos los habitantes de Tallin, de la capital, donde, bueno, pues tiene unas playas bastante buenas. Sé que los españoles no viajamos a Tallin para ir a una playa, pero bueno, es importante que lo conozcáis. Es ideal para el turismo de familias, sobre todo la hotelería está muy bien adaptada para este tipo de turismo. Y bueno, la calidad hotelera que cuenta esta ciudad, pues es muy buena. Estonia también está ahora mismo en un proceso de revolución culinaria. De hecho, bueno, pues hay una nueva corriente gastronómica que está impulsando mucho este país. De hecho, como veis, es el primer país báltico que lo ha reconocido Michelin. De hecho, hay diferentes restaurantes donde podemos contar con estrellas Michelin. Tenemos dos en este caso, pero bueno, reconocidos como tal o listados en la guía de Michelin, hay en total 31. Son restaurantes bastante pequeñitos, pero muy, muy boutique, muy especializados, con un servicio realmente bueno, muy atentos. Y bueno, pues la comida, digamos que es uno de los puntos fuertes de Estonia, cosa que a lo mejor pues no nos hacíamos a la idea. De hecho, bueno, hay tradiciones como el arte, digamos, ¿no? de hacer el pan, que, bueno, pues tiene una tradición de más de 7.000 años de historia. Y bueno, pues podemos degustar un montón de diferentes formas de la elaboración del pan. De hecho, prácticamente casi todos los restaurantes
hacen ellos el pan. No solo el pan, sino también la bollería, con lo cual, bueno, pues es algo tipo boutique, algo muy especial que, bueno, pues merece la pena el probarlo. Luego, también es la comida, sobre todo, pues kilómetro cero, es decir, no utilizar ingredientes que se tengan que importar. Entonces, bueno, lógicamente, al ser un país que tiene unas extensiones muy vastas de terreno, ya no solo naturaleza, sino también cultivables, donde, bueno, pues el plato viene del bosque directamente al restaurante. Entonces, sobre todo la comida de temporada, los frutos de temporada, es lo que prima en la gastronomía estonia. Y sobre todo, pues también lo que esta nueva corriente gastronómica pretende es conservar y traer al día de hoy todas las tradiciones de las cocinas ancestrales, pero también aportándole pues un toque de modernidad para poder actualizar la gastronomía. Y no solo la comida, sino también en las bebidas, porque es un país que produce un montón de bebidas, donde, bueno, pues esta nueva corriente gastronómica también está profundizando bastante, por ejemplo, en la elaboración de las cervezas artesanales, con un montón de variantes, sobre todo, pues eso, rescatando esas tradiciones de elaboración. A lo mejor, pues en cada granja se elaboraba su propia bebida, su propia cerveza, pero aportando ese toque de modernidad que nos da el día de hoy. Entonces, bueno, pues podemos degustar pues vino de ruibarbo y manzana, una sidra bastante buena. Luego hay una serie de bares clandestinos, digámoslos así, en Tallin, donde se pueden probar este tipo de elaboraciones. Y bueno, pues también están las bebidas tradicionales, como las que están elaboradas con la savia de abedul, o el kombucha, que es un té negro pues, macerado, que le da un tanto ácido y muy interesante de degustar. Pero no solo es naturaleza Estonia, sino que, bueno, pues también tiene muchísimo que ofrecer para aquellos que buscan la cultura. Sobre todo están muy interesados en, por un lado, mostrar la modernidad que ofrece el país, pero por otro lado también conservar sus sellos de identidad, es decir, mantener sus tradiciones. Entonces, bueno, pues podemos observar una vida muy moderna en lo que son las capitales, pero también una vida bastante tradicional en sus pueblecitos, donde, bueno, pues la gente sigue conservando sus acervos históricos. Entonces, podemos, por ejemplo, escuchar el canto polifónico, el seto, en Seto Lelo, que, bueno, pues es un canto tradicional bastante curioso. También tenemos la posibilidad de poder vestirnos al estilo tradicional estonio y, en este caso, en seto. O degustar la fiesta de seto, donde, bueno, pues las tradiciones se conservan. Otro de los puntos fuertes también, pues, es la cultura de la sauna, donde, bueno, pues esto, digamos que a lo mejor tiene más tradición en Finlandia, Suecia, Noruega, pero Estonia también tiene su propia cultura de la sauna, donde, bueno, pues la gente, digamos, de alguna manera socializa dentro de estos complejos de sauna, y, bueno, pues es un punto de reunión. Y pues uno de los puntos fuertes también para poder disfrutar después de un recorrido, o bien por la ciudad, por un bosque, el poder darte una sauna y relajarte. Y también está incluido dentro de la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Aquí, pues también, como os he comentado anteriormente, Tallin conserva muy bien sus tradiciones. De hecho, bueno, pues tiene diferentes lugares declarados como patrimonio de la UNESCO. Y en este caso, en Tallin,
es uno de los centros históricos mejor conservados de toda Europa. Y dentro de lo que es este casco histórico, la plaza central, donde instalan el mercadillo navideño, se pueden hacer pues diferentes recorridos visitando el centro histórico, como es las visitas teatralizadas del centro, o incluso, bueno, pues ver un poco el lado oscuro de Tallinn. Eh, También tenemos la posibilidad de poder hacer un paseo en velero dentro de Tallinn. Sin embargo, también contrasta lo que es la zona nueva, la zona de Rotterdam, Noblesner, donde, bueno, pues eran los antiguos el antiguo puerto mercante, donde ahora se está revitalizando desde la entrada de la entrada en la Unión Europea. Están modernizando todos esos antiguos eh, naves industriales, las están reconvirtiendo hoy en día como centro como decir, de actividades al aire libre, incluyendo restaurantes, terrazas, bares, centros comerciales. En fin, están revitalizando un área que era anteriormente industrial y la están modernizando para que la gente pues, pueda disfrutar de todas estas instalaciones de una forma totalmente renovado. Entonces, bueno, pues podemos hacer un montón de actividades en todo lo que es la zona portuaria, con cines, museos, cafeterías, restaurantes. Muy activa esta zona, muy interesante de visitar. Y de aquí pasamos a una de las segundas ciudades en importancia de Estonia, es la ciudad de Tartu. Y bueno, pues es la ciudad de la cultura, como le llaman ellos, porque de hecho las grandes universidades están centradas en Tartu. Y bueno, pues aquí es una visita interesante porque la población es muy activa, muy joven, muy dinámica, es muy divertida, tiene un montón de bares, restaurantes y también a nivel cultural pues nos está ofreciendo diferentes posibilidades porque tiene diferentes museos y también contrasta lo que es la zona moderna con la zona antigua, que son casitas de madera, barrios bohemios y sobre todo muy, muy colorida. Y el punto de obligada visita es el Museo Nacional de Estonia, que está ubicado precisamente en una de las pistas de aterrizaje que tenían instalados los rusos en las afueras de la ciudad, donde bueno, ya solo la arquitectura de este museo es impresionante. Tenéis que verlo porque con palabras es muy difícil de describir. Está construido, digamos, como a lo largo de la pista de aterrizaje. Es un museo que la entrada es muy alta y va en declive hacia, bueno, pues, hacia el final de la pista, como que el techo va bajando. Entonces, bueno, pues nos ofrece una muy buena perspectiva de todo el pasado histórico y el futuro de Estonia. Y bueno, pues hay diferentes exposiciones temporales que son muy interesantes de visitar. En esta ciudad también pues, nos ofrece un montón de actividades que podemos hacer, ¿no? Como la elaboración del chocolate, la pintura del mazapán, degustar todo tipo de bebidas, sidras, vinos, cervezas. Podemos aprender también o hacer talleres de cocina estonia, el horneado del pan. También podemos hacer tallado de madera, en fin, un montón de actividades que son interesantes de poder realizar, ¿no? Y bueno, también comentaros que Estonia pues acoge un montón de eventos internacionales, está muy volcada con la música, con la cultura, donde bueno, pues es posible que durante nuestra visita podamos experimentar o asistir a un concierto, a una representación artística bastante interesante. Y aquí viene lo que os comentaba, lo de las anteriormente, las casitas de espejo. Esto de ODD son casas prefabricadas que se montan en tan solo 8 horas, son de espejo y están muy bien integradas dentro de lo que es el bosque. Es decir, prácticamente hasta que no estás al lado de la casa no te das cuenta que existe esa casa. Entonces, bueno, pues es un sitio muy interesante para a lo mejor pasar 1 o 2 noches integrado dentro de un bosque,
en plena naturaleza. También nos ofrece la posibilidad de alojarnos o disfrutar de una sauna de barril, que son, digamos, un poquito más pequeñas, alojarnos en una cabaña normal para observar osos, podemos alojarnos en un granero o tener una hamaca dentro de un humedal, ¿no? Actividades al aire libre, pues yo creo que las que queramos. Aquí estamos dando el énfasis a las 5 mejores actividades que podemos hacer, como son el avistamiento de fauna y flora y la observación de aves, el senderismo, tanto en verano o en cualquier estación de año y sobre todo en invierno, que está todo cubierto de nieve, pues hacerlo con raquetas es bastante curioso. El pasear en bicicleta por los bosques, pues es otra de las experiencias que debería de probar todo el mundo que visite Estonia. Indudablemente, pues el hacer el piragüismo o cualquier actividad náutica, pues también es otra de las actividades. Y sin duda alguna, practicar el esquí de fondo, pues también es otra de las actividades. No tiene muchas pistas de esquí, pero bueno, alguna tiene y sin duda pues es interesante. También existe la posibilidad de hacer tubing, es decir, tirarte como en un neumático de estos inflados en pistas que están diseñadas especialmente para estas actividades. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de Estonia. Tenéis aquí los datos de contacto y pues a vuestra disposición por si han surgido preguntas. Pues gracias, Pablo. Muy interesante la ponencia. Sí que están entrando o han entrado preguntas. Beatriz, por ejemplo, pregunta si desde Madrid hay vuelos directos. Si quieres encender la cámara, Pablo. Vale, enciendo la cámara. Actualmente no existen vuelos directos. Estamos trabajando para intentar, sobre todo en temporada de verano, posicionar algún vuelo, pero actualmente no existen vuelos directos a Estonia. Sin embargo, está muy bien conectado vía cualquier punto europeo, o bien por Londres, o bien por Frankfurt, Suiza, Helsinki. Podemos conectar con Estonia. Muy bien. Pregunta Silvia, temperaturas promedio en cada estación. Bueno, en invierno pues está entre los 8 o 10 grados bajo cero. En primavera sube un tanto, entre 15 20. En verano sube un poquito, podemos llegar hasta los 20-25 grados. Y más o menos es lo mismo en otoño, o sea, entre 15 20 grados aproximadamente. ¿Hay Esa alguna es una. época que tú recomiendas más Bueno, sobre todo? prácticamente cualquier época del año es bueno para visitarlo. También depende un poco de los intereses de los clientes. Primavera, verano es una época ideal para visitarlo para todos aquellos interesados en la naturaleza, pero sin embargo el invierno y a pesar de los rigores del frío es súper bonito, ¿no? Porque está todo completamente nevado. De hecho, bueno, pues ahora en Navidad es una época súper bonita para visitarlo con los mercadillos navideños en los centros históricos, es muy entrañable. Si bien es cierto que en invierno los días duran muy poco, es decir, amanece a las 9, anochece a las 3 y media o a las 4, pero sin embargo en verano tenemos muchísimas más horas de luz. Hay pues el sol de, perdón, un segundito. Las cosas del directo. Es que me están llamando por WhatsApp y, Aprovechamos para saludar a alguien. perdón. Sí, decía eso, que en verano tenemos pues eso, el sol de verano donde, bueno, pues las noches son bastante largas. Es un país para visitar prácticamente durante todo el año. Perdón, es que insisten. Me he convertido yo he eliminado la pantalla, que es mejor yo creo que se nos vea a nosotros dos.
Vale, vale. Y vale, hasta ahí la aplicación sobre épocas y demás. Siguiente pregunta. Tanto Andina como Silvia preguntan si hay un tiempo mínimo recomendado o cuántos días recomiendas para ver bien Estonia. Muy buena pregunta. Normalmente, y de hecho estamos trabajando en esto, hay muy poca programación que contemple más de 2 días en Estonia, ¿no? Porque la gran mayoría de las visitas o de la programación que hay hoy en día, pues es eso, uno o 2 días. Y es un país que tiene una entidad propia como para poder ser visitado al menos 5 días. Yo recomiendo una semana con actividades totalmente diferentes a lo largo del país. Eh, yo creo que 5 días lo mínimo y pues máximo ya pues lo que cada uno considere. Pero mínimo, mínimo 5 días para tener un recuerdo y conocimiento del país. Vale, Mónica pregunta si es fácil hacer un fly and drive por el país. Sí, sí, es muy fácil y bueno, pues las carreteras son muy buenas, tiene una muy buena conectividad con Tartu, la ciudad que hemos visto que está como al sur, no lo sabría decir, pero en torno a 200 kilómetros o por ahí, tiene muy buena red de carreteras e incluso también está muy bien conectado con trenes. Muy bien. ¿Tú recomiendas algún tipo de vehículo en concreto, o mejor traslados, o que cada cliente decida, o que cada agencia? Bueno, ahí hay gustos para todos. Yo te diría que con un coche normal para visitar el país sería suficiente. Si quieres ser un poco más aventurero y meterte por parques, pues tal vez lo más recomendable es un 4x4. Claro que también el hacerlo con un chofer, pues tiene sus ventajas, ¿no? Que te olvidas de conducir, ¿no? Y dejas que te lleven. Ujú. ¿Y cómo está, preguntan también, Silvia, que cómo está desarrollado el turismo para viajeros con diferentes discapacidades? Muy bien adaptado, muy bien adaptado. Es un país que contempla muy bien estas necesidades y la gran mayoría de los hoteles tienen pues eso, ¿cómo se dice? Facilidades adaptadas a las personas con minusvalía. Tal vez el aeropuerto y alguna estación de tren no sean lo suficientemente accesibles, pero están trabajando mucho en ello. Sé que es uno de los puntos prioritarios del país. Ujú. Bueno, dice Sara que el país es muy interesante, pero que es poco conocido, que a lo mejor habría que montar un fan trip. Bueno, estamos trabajando. De hecho, el año pasado hicimos dos fan trips para agentes de viaje. Y este año, pues también haremos más viajes. No obstante, bueno, sé que es desconocido, por eso precisamente estamos aquí para dar a conocer el país. Llevamos trabajando con él prácticamente un año. No se había hecho anteriormente ningún tipo de acción en Estonia y bueno, pues tratamos de ponerlo en el mercado. Estamos trabajando también con los principales tour operadores para que no hagan, bueno, que continúen con los combinados que se hacen habitualmente, pero también que se trate al país como con entidad propia, es decir, que programen ellos Estonia en sí, es decir, es un país que tiene la suficiente entidad como para poder ser programado individualmente. Ujú. Pregunta Joseba si hay algún restaurante a recomendar especialmente en Tallinn. Sí que los hay y ahora mismo no sabría decirte nombre, pero hay muy buenos restaurantes e incluso hay restaurantes tematizados, es decir, restaurantes de corte medieval, donde bueno, pues ya no solo es el placer de la comida, sino también el poder a lo mejor asistir a una representación teatralizada del pasado. Eh, pero si quiere que me escriba en privado y le puedo dar nombres y direcciones. Muy bien. Silvia también pregunta si se habla inglés en el país.
Absolutamente, absolutamente. O sea, es envidiable cómo hablan en inglés. Además, un inglés perfecto. Desde un taxista, el revisor del tren, en cualquier restaurante, en fin, todo el mundo habla perfectamente inglés. Muy bien. Marisa pregunta si el transporte público es fácil y asequible. Muy bueno, es un transporte público muy bueno, sobre todo en las grandes ciudades tenemos una muy buena red de conectividad de autobuses, incluso, bueno, pues el tren tiene muy buena, son muy, muy buenos. Oye, y pregunta también Silvia, que está tremendamente interesada en el destino, ¿cuál sería el precio medio de un viaje de 10 días por persona en un rango medio? Y también cómo lo venderías Mm. de cara al verano. ¿Pero cómo lo vendería, perdona? De cara al verano. De cara al verano. ¿Cuál es el precio medio estimado por pasajero en un viaje de unos 10 días y cómo lo venderías tú de cara al verano? Perdón. En cuanto al precio ahí me pilláis un poco porque yo no llevo producto, pero podría estar en torno a, no lo sé, si digo una cifra igual me estoy equivocando, pero en torno a los 1.500 un viaje de 9 días. ¿Y cómo venderlo de cara al verano? Pues un país con una naturaleza totalmente exuberante, en pleno, no ya florecimiento, porque se supone que la primavera es cuando florece, pero con un montón de actividades, donde, bueno, pues no solo ya viajes en pareja, sino viajes en familia, donde poder disfrutar de un montón de actividades diferentes y muy variadas. Ver naturaleza dentro de tierra, ver naturaleza en el mar, en fin, bastante, bastante variado. Oye, no sé si estáis escuchando ruiditos, pero es que me están achicharrando con WhatsApp y lo siento mucho, pero es que No, no puedo, no se no, escucha nada. tengo sincronizado el teléfono con el ordenador y no puedo hacer nada Eso más. te pasa por ser imprescindible. No, soy imprescindible, pero bueno, hay veces que Bueno, las necesidades obligan. ¿recomendarías alguna tipología de hoteles o por encima de otra? La verdad es que en cuanto a hoteles, hay muy buena categoría en general en los hoteles, 3, 4, 5 estrellas, pero yo sí lo que recomendaría son este tipo de alojamientos que hemos visto, el poder alojarse en una cabañita, el estar dentro de un parque nacional, son experiencias que a lo mejor en un país o en otro país no se pueden disfrutar. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante el poder aprovechar estas posibilidades turísticas, ¿no? Muy bien. Yo sé que hay que centrarse y poner el tiro en Estonia, hay que centrar bien el país y venderlo como tal. Yo me pregunto si existe alguna combinación de repúblicas bálticas ideal para esas familias que quieren estar 3, 4 días en cada país y ver conocer un poco más de cerca varios países de ese entorno. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, actualmente yo creo que no lo hay, ¿no? En el mercado, pero sería un producto que se podría vender muy bien porque tanto Estonia, tanto como Letonia y Lituania, pues tienen unos cascos antiguos bastante, bastante interesantes y sobre todo en estos momentos están viviendo una revolución desde la entrada en la Unión Europea una vez que se han alejado de Rusia, están evolucionando a un paso agigantado. Entonces, nos ofrece una combinación de pasado y presente e incluso futuro súper interesante, que es muy interesante el poder observarlo. Al hilo de esto, quiero comentaros que Estonia es frontera con Rusia, pero yo acabo de regresar, de hecho estuve la semana pasada allí y la situación que se está viviendo actualmente con Rusia no tiene ningún tipo no se nota.
Es decir, no se nota que sean frontera con Rusia. No hay ningún tipo ni de situación especial, ni se ven soldados por la calle, ni nada de eso, ¿no? O sea, la situación es de tranquilidad absoluta. Lo mismo que aquí en España. Muy bien. Pregunta Marisa, en cuanto al régimen alimenticio, ¿se recomienda contratar medias pensiones o con desayuno suficiente? Yo tal vez iría con desayuno, porque, o media pensión, si depende ya también un poco de comodidad, ¿no? Si cuando acabas el circuito te quieres ir al hotel, descansar y comer ya en el mismo hotel, pero la verdad es que el hecho de comer en restaurantes es una experiencia. Ya depende un poco del gusto de cada cliente, pero yo recomendaría alojamiento y desayuno tal vez. ¿Son caros los restaurantes o...? No, no suelen ser caros, no son caros, son bastante asequibles. Ujú. Muy bien. En principio no están entrando... acaba de entrar una pregunta, mira. Dice Laura que cómo llevan el tema de la intolerancia y demás. Celíacos, alguna alergia. Eso está muy bien esa pregunta, porque precisamente con el grupo que he estado había una persona que era alérgica a los frutos secos y otra que era celíaco. Y lo tienen bastante bien. Siempre tenía una comida especial para ellos. O sea que si lo avisas con antelación no hay ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Y el nivel de vida que hay es parcial de España? Pregunta Silvia. Diría que a lo mejor es un poco por debajo. En la capital, digamos que puede ser muy parecido al que tenemos aquí en España, pero ya te sales un poco de las grandes ciudades y es tal vez inferior, pero... Sí, que no hay una mm, diferencia abismal. Pues, ¿Perdón? que no hay una diferencia abismal, digo, que es No, no, algo... no, 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 no hay mucha diferencia. Te diría que a lo mejor la calidad de vida es incluso mejor que la que tenemos aquí en España, ¿no? Eh, pero no hay mucha diferencia. Sí. Pregunta Marisa que si para contratar kayaks y cualquier experiencia de naturaleza, que cómo se podría hacer. Pues a través de corresponsales. Si está interesada, yo le puedo facilitar una lista de corresponsales donde puede contratar esas actividades. No obstante, en cualquier hotel o algo así lo puede contratar. Quizá convendría que recordases tu email por si te quieren hacer alguna consulta o... Rodríguez@blueroom.es. Muy bien. Y en principio no está entrando ya mis preguntas. No sé si quieres apuntar algo, Pablo, que se te haya quedado en el tintero. Pues yo creo que no, que le hemos dado un buen repaso a todo el país. Además, con estas preguntas que nos han hecho, Sí, han aportado muchas preguntas interesantes, ¿no? Y nos ha permitido pues, ampliar un poco más la explicación que he hecho de la presentación. así. Pregunta Cristina si podemos repetir tu email. Rodríguez@blueroom.es. Eso es. P. Rodríguez, de Pablo Rodríguez, arroba blue, de azul, room, de Sí, habitación, punto. como habitación azul en inglés. Eso es, ya. Pues en principio, nada más. No sé si te quieres despedir, Pablo. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, lo primero a ti, Juan Carlos, por darnos esta posibilidad. Y bueno, pues a todos los escuchantes que estáis ahí detrás o delante de la pantalla, muchísimas gracias por escucharnos y sobre todo también por el interés que habéis mostrado y en esas preguntas tan interesantes que nos habéis hecho. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier ampliación de información que queráis. Y nada, nos vemos en Estonia. Muy bien. Bueno, nada, por mi parte también daros las gracias porque nos hayáis acompañado hoy. Espero que nos toque a todos un pellizquito en la lotería, ¿vale? Para ser un pelín más felices de lo que somos. Y nada, desearos a todos unas felices fiestas, feliz Navidad, un fuerte abrazo y nos vemos, yo creo, ya el año que viene. Chao. Chao, muchas gracias.